¿Qué tal con todos y todas? Muchas gracias por unirse a esta presentación sobre Chevening y bueno, donde voy a presentar además sobre mi experiencia durante el proceso de aplicación de la beca, pero también sobre qué es lo que pasa antes, durante y después de la beca, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Fabricio Canaval, yo soy médico de profesión y además tengo una maestría en salud pública justamente gracias al programa de Chevening, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿quién soy yo? Ya les dije un poco de mi nombre. Mi nombre es Fabricio Canaval. Tengo 30 años, en la actualidad soy médico cirujano y me gusta mucho viajar y conocer nuevas perspectivas culturales y estructurales relacionadas con la salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con temas de salud y sobre todo las intersecciones entre salud y otras áreas están muy enfocadas en cosas que yo hago. Y sí, mi perspectiva, digamos, de la salud es un poco diferente, es un poco amplia, es un poco distinta a la que normalmente estamos acostumbrados a ver en los médicos o las personas que trabajan de forma asistencial, es decir, los médicos que trabajan en un hospital. Pero en líneas generales quería definirles un poco quién soy yo y qué es lo que hago, ¿no? Ahora, parte de mi background es que yo soy de Chimbote, vengo de una ciudad costera donde el ceviche es muy rico y se los recomiendo a todos, pero estudié en Trujillo, hice mi pregrado en medicina en Trujillo, en la UPAO, y me fui moviendo, ¿no? De ciudad en ciudad conforme mi experiencia y las cosas que tenía que ser, no solamente académicas, sino todas mis actividades extracurriculares también iban evolucionando. Entonces, yo creo que la pregunta clave para todos los que están y todas las que están viendo la presentación realmente es, bueno, ¿cómo pasas de Chimbote a Trujillo a Londres, ¿no? Entonces, en esta cadena de áreas o de saltos, lo que yo les voy a ir explicando tal vez o contándoles un poco más es qué fue lo que me llevó a mí a hacer esa transición, ¿no? Una de las razones principales o más importantes de entender cómo llegar a acceder a la beca y cómo, sobre todo, tener una oportunidad grande cuando uno está allá, cuando está haciendo la maestría, cómo tomar todas las oportunidades que el proceso como tal les ofrece, es tener pasión por lo que haces. Entonces yo les comentaba que soy de Chimbote pues me mudé a Trujillo para estudiar. Y aquí tienen una foto mía cuando era estudiante de medicina, aquí estaba rotando en hospitales. Y básicamente, parte de lo que a mi parecer la beca busca, pero en general también las organizaciones, los profesionales, viviendo en un mundo que te exige cada vez más tecnología, que exige cada vez estar más familiarizado con el desarrollo de las nuevas amenazas, en mi caso, por ejemplo, para la salud, los determinantes sociales, etcétera, es tener personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Entonces, mi razón al menos de mostrarle las cosas anteriores, de dónde venía, quién era, qué sé yo, es porque, y hasta el momento actual en mi vida, yo me siento una persona ordinaria. Puede haber un médico de 30 años que venga de Chimbote, que estudió en Trujillo, y que está haciendo lo mismo que yo. Entonces, somos personas ordinarias, nosotros somos personas que trabajamos, tenemos un estatus igual a cualquier persona, pero tratando de llevar nuestra carrera o los temas que trabajamos a un nivel diferente o tratar de darle una vista distinta que no muchos o nadie ha visto aún. Y eso es algo a lo que yo les quiero invitar durante esta, o a reflexionar sobre las carreras o el camino de carrera que están haciendo, ¿no? ¿Qué tanto de lo que están haciendo es extraordinario dentro de nuestra capacidad como personas ordinarias? A mí hubo una organización que me ayudó a entender mi posición como una persona ordinaria haciendo algo diferente. Y esa organización se llama IFMCA, que es la que está acá. Entonces yo pasé de ser un estudiante de medicina que cuando se involucró en IFMCA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, pudo empezar a hacer cosas extraordinarias, o más bien la organización me dio una visión mucho más amplia de lo que era la salud y me permitió expandir un poco más mi pensamiento y la forma de ver la salud a un ambiente mucho más holístico y comencé a tener posiciones, a entender un poco más la salud desde un aspecto social, etcétera, y comencé a hacer cosas extraordinarias como representar estudiantes de medicina en foros internacionales, comencé a asistir a reuniones de Naciones Unidas, representando la voz de los estudiantes de medicina en ese momento, en diferentes temas, en relación a diferentes temas. Algunas de las cosas que yo trabajé estaban relacionadas en ese tiempo con salud mental, con salud de pueblos indígenas, y con intersecciones sobre todo, ¿no? Entonces eso es algo importante que creo que también nos ayuda a nosotros como profesionales a salir un poco de qué es lo que todo el mundo está haciendo y cómo yo desde mi experiencia o las habilidades que tengo fuera de la carrera
puedo contribuir a una mirada diferente en el área en la que yo trabajo. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque creo que todos ustedes son personas extraordinarias, personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y esto es lo que ustedes tienen que reflejar dentro de los procesos de aplicación, no solamente de la beca, sino del trabajo, de cualquier otro proceso en el que estén involucrados. Y ya siendo una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias, y perdón que lo haya repetido tantas veces, ya entendiendo un poco más cuál era mi posición o mi postura, mi lugar dentro de toda esta dinámica, al menos en mi caso, desde el tema de la salud, en un enfoque mucho más internacional o mucho más amplio, ¿no? Tenía una visión más holística, decidí aplicar a Chipnim. ¿Por qué? Porque descubrí la oportunidad a través de colegas y de personas que estaban haciendo lo mismo que yo y que estaban buscando una manera de escalar sus habilidades, de llevar sus habilidades al siguiente nivel en universidades top del mundo, pero que pues obviamente también necesitamos un apoyo económico, subsidio, etcétera, para poder ir. Entonces, parte del objetivo, por lo menos en mi cabeza, de aplicar a la beca, más allá de acceder al beneficio, obviamente, que la beca te provee, que tiene que ver con, obviamente, el pago de tu maestría, tus viajes, una manutención mensual allá, era poder acceder a una oportunidad que lo que iba a hacer era ayudarme a escalar todas esas habilidades que ya yo había obtenido y poderlas aplicar en un contexto mucho más amplio, ¿no? Que es algo importante para mí y creo que también es importante para ustedes. Recuerden que la beca Chevening es una beca que se enfoca mucho en el impacto social de los candidatos. Entonces, que ya voy a entrar también en eso, pero cuando ustedes deciden aplicar a este tipo de oportunidades, tienen que pensar realmente qué es lo que estoy haciendo, qué voy a mostrar, dónde están mis habilidades más fuertes, qué cambios he podido lograr a través de mis intervenciones, de mi carrera, de mis publicaciones, qué es lo que estoy haciendo para contribuir y generar una mejor sociedad, un mejor país, que son parte de los objetivos grandes de Chevening, ¿no? Entonces es así como decidí transportar todas esas habilidades aprendidas en estos procesos hacia mi maestría y a través de ella llegar a, bueno, en la segunda foto van a poder verme a mí el día de mi graduación fuera de la universidad, ¿no? Yo hice mi maestría en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que es la tercer mejor universidad de salud pública del mundo. Las dos primeras están en Estados Unidos y esta universidad es fuera de Estados Unidos la primera del mundo en temas de salud pública. Entonces, es una espectacular oportunidad. A mí en lo personal me gusta mucho más el sistema académico, digamos, que tiene UK, y eso es algo que también ustedes tienen que entender. Si quieren ir hacia UK, tienen que entender cuáles universidades les interesa, cuáles son los programas que les interesa, cómo la universidad enseña, etcétera. Entonces es así como llegamos a Chevening, ¿no? Es así como llegamos, y ya les he ido describiendo un poco de las características que tienen que tener o ir pensando, ir sustrayendo de su propio camino, de su propia carrera, para poder entender mejor cuál es su fit dentro del proceso de aplicación también. Entonces, ¿qué es Chevening? Chevening es un programa que comenzó en 1983 y se ha convertido en una prestigiosa red de profesionales a nivel mundial. En la actualidad existen más de 41.000 ex becarios de la plataforma, y esto es importante del proceso, ¿no? Y esto es importante porque Chevening no solamente es una oportunidad en donde ustedes van a tener acceso a una oportunidad académica, ¿no? Es decir, a expandir su conocimiento, como les decía, ayudarlos a darles herramientas académicas para que lo escalen, sino que además es una comunidad. Y esto es muy importante porque parte de la experiencia realmente se enfoca no solamente en aprender, sino en generar relaciones que les van a permitir también generar impacto más adelante. Entonces yo en Chevening, por ejemplo, conocí mucha gente que trabajaba en temas de innovación, conocí también muchos latinos, gente de otros países. Entonces la comunidad como tal, la estructura de la beca y del programa hacen que no solamente sea una experiencia académica, sino que también sea una experiencia social, que sea una experiencia de compartir, que ustedes puedan entender desde diferentes aspectos culturales, backgrounds, etcétera, cómo temas o problemas que ustedes mismos están abordando en su país o en su quehacer diario dentro de sus profesiones, también se ven expresados en otros contextos, pero son abordados de forma diferente. O cómo pueden abordar estos temas de forma intercultural. Y es esta red la que les permite llegar a esos cambios o hacer esos análisis un poco más elevados de dónde estoy y qué quiero hacer para mejorarlo. Entonces, lo primero que tienen que hacer en temas de la beca como tal es pensar, ¿son elegibles o no? Si ustedes no son elegibles, entonces
aquí se acaba el camino, ¿no? Pero si son elegibles, entonces pueden continuar averiguando y continuando con el proceso. Entonces, yo sustraje algunos datos, ahí les dejé la fuente igual de las competencias de elegibilidad que tiene Chevening. También hay unos criterios de exclusión que les recomiendo que los revisen dentro de la página, pero de los criterios de inclusión resumidos son estos, ¿no? Hay que ser de un país elegible, Perú es uno de ellos. Hay que regresar 2 años a trabajar a tu país en el área en el que hiciste tu maestría. Hay que tener todos los documentos de graduación listos para ser aceptados por una universidad en UK. El sistema como tal también te pide tu título y tus certificados académicos, pero lo que especifica la página es que sobre todo tienes que tenerlos todos listos para poderlos enviar a las universidades de los programas que apliques. También debes tener al menos 2 años de trabajo o su equivalente, que son 2.800 horas de trabajo, y esto se va contando conforme uno ingresa su experiencia laboral dentro de la página, que también se la piden específicamente para calcular justamente las horas de trabajo. Algo que tienen que tener en cuenta y que es muy positivo en Chevening también es que las horas de voluntariado y pasantías también se cuentan como horas de trabajo. Y hay que aplicar a 3 diferentes maestrías en 3 diferentes universidades. Entonces, eso es algo que también ustedes tienen que ir pensando, como les decía, realmente yo puedo aplicar a los programas, cumplo con los requisitos o qué requisitos necesito para poder aplicar al programa, etcétera, ¿no? Entonces, si cumplen con estos requisitos, que yo creo que la mayoría de ustedes los va a cumplir, o si no, por ejemplo, tal vez si es una barrera el tiempo de trabajo que les piden, pues pueden ir empezando a ver qué estrategias van a utilizar para poder llegar a esa cantidad de horas. Pero si son elegibles, entonces sigue la segunda parte, que es, bueno, yo puedo formar parte del programa, puedo ser beneficiario de la beca, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y esto es muy importante. Yo tomé esta imagen que es del proceso de aplicación 22-23, es decir, del proceso que acaba de pasar, o bueno, que está en proceso más bien. Y algo que tienen que tener en cuenta es que las aplicaciones comienzan el año anterior. Es decir, si ustedes quieren aplicar para el proceso 23-24, el proceso 23-24 va a abrir en agosto. Y ahí es donde se abren las aplicaciones, luego se cierran los deadlines. Aquí pueden ver una lista que además no cambia mucho año con año. Esta lista es muy parecida a la que yo hice. Algo que también les quiero dejar como tip o como consideración, en caso de que alguno de ustedes esté interesado o en la actualidad esté haciendo alguna pasantía o algún trabajo fuera del país, ese no es un impedimento para que ustedes apliquen. Entonces, ustedes pueden hacer la aplicación desde donde ustedes quieran. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi proceso de aplicación, estaba trabajando en Panamá y hice todo mi proceso desde allá, y cuando avancé en el proceso regresé a Perú para poder dar, en este caso, mi examen de inglés, que era un requisito en esos tiempos para Chevening. Ya no lo piden porque las universidades lo piden directamente. Entonces era un requisito para mí, para Chevening y para la universidad dar mi examen de inglés, que en mi caso fue el IELTS, pero también deben revisar qué tipo de exámenes les acepta tanto la universidad como Chevening, y para hacer mi entrevista. Entonces ya la entrevista sí es presencial. Y este año también han estado haciendo entrevistas presenciales. Entonces, este calendario, digamos, es algo que ustedes deben tener en cuenta y que además están a tiempo para empezar el proceso 23-24. Empiezan el proceso este año y las aplicaciones, las entrevistas, los resultados son en el 24, y luego ustedes iniciarían ya el siguiente año a hacer su proceso de maestría. Entonces, esto también les da un tiempo, no solamente para que puedan hacer las aplicaciones, sino también para que puedan ir culminando en caso de que sean elegidos, ¿no? Contratos, trabajo, ir arreglando todo en ese proceso. Entonces, teniendo en claro cuál es el timeline que ustedes tienen que seguir y dónde es que tienen que revisar la información, obviamente todos estos calendarios actualizados aparecen también en las oficinas, o bueno, en la información que ofrecen las embajadas y consulados del Reino Unido a nivel de todo el mundo. En Perú la información es bastante actualizada, y en Instagram, en la página web también promueven mucho los calendarios de la información, entonces van a tener mucha información disponible. Como les decía, el tercer paso de la aplicación es el proceso. Entonces, en ese proceso, ya teniendo claro cuándo son las fechas, ustedes tienen que llenar su aplicación. Y el primer paso crucial para que ustedes avancen dentro de su aplicación es hacer los ensayos. El proceso de aplicación, como lo van a ver en la sección anterior, o bueno, en el cronograma, después de que cuando se abren las aplicaciones, este proceso incluye que cada uno de los postulantes envíen ensayos, y estos ensayos se desarrollan en 4 áreas temáticas. La primera es liderazgo, la segunda es networking, la tercera es por qué quieres estudiar en UK, y la cuarta es tu plan de carrera.
Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar un escrito que me parece que cuando yo apliqué eran como máximo 500 palabras. Mi recomendación es que igual busquen ex becarios o busquen gente que también está llevando el proceso que ustedes están llevando para que puedan revisar sus ensayos, les hagan recomendaciones de gramática, de cómo hacer que las oraciones tengan más sentido y flujo. Recuerden que todo esto es en inglés. Entonces, tener a alguien que ha pasado por el proceso como una ayuda o como alguien que les puede revisar como tal lo que ustedes están trabajando para esta parte inicial del proceso de aplicación es muy importante. Porque en este momento solamente se va a decidir en base a lo que ustedes escriben, y lo que ustedes escriben en los ensayos tiene que estar enfocado a cuál es el impacto que ustedes han realizado o piensan realizar desde su carrera y con sus maestrías en su país o a gran escala. Entonces, todo lo que tiene que ver con liderazgo está bastante enfocado porque, como les decía, la beca es una beca bastante social. Entonces, lo que ellos están buscando son agentes de cambio. El networking se refiere a más cómo ustedes se relacionan o utilizan sus redes para poder contribuir y alcanzar objetivos comunes, porque UK les da la oportunidad de poder explicar y hacerles ver al panel de selección que ustedes entienden cuáles son los aspectos positivos de estudiar en un país que les ofrece universidades top del mundo, los rankings, pero también explicar un poco sobre el aspecto cultural, las ventajas de otros sistemas como el sistema de salud, de protección social, que son muy buenos en UK. Entonces, esta es tu oportunidad de hacerle saber al panel que entiendes a dónde estás yendo y por qué quieres estudiar allá. Y tu plan de carrera, que es muy importante, es decir, hacerle entender al panel cómo las habilidades que ya has ido recopilando también en tus ensayos anteriores le van a permitir a ti como profesional post maestría aplicar todos esos conocimientos dentro de procesos que sean en tu propio país. Cómo quieres ayudar a que el país mejore, se desarrolle desde tu área específica de trabajo, ¿no? También tienes que pensar en dos referencias. La recomendación general es que sea una académica y una profesional, es decir, una referencia debe ser de tu universidad o de alguna persona con la que has conducido algún proyecto de investigación, y la otra profesional, un supervisor o alguien del trabajo que pueda certificar que eres una persona eficiente, con valores, transparente, etcétera. Y el nivel de inglés, como lo había mencionado, es solicitado por las universidades. En la actualidad, Chevening no está pidiendo nivel de inglés, pero es algo que además ellos van a probar en la siguiente fase del proceso de aplicación, que es la entrevista. Entonces, de todas maneras, tienen que estar seguros de que lo que ustedes están escribiendo es algo que además pueden decir y explicar también, o prepararse para hacerlo en su defecto. Entonces, cuarto es el proceso de aplicación en las universidades. Y lo pongo como cuarto porque a la par que ustedes están haciendo sus ensayos, van a tener que construir también los ensayos que les van a pedir, que normalmente no es un ensayo, sino es más como una carta de motivos que se le envía a la universidad para hacerle entender a la universidad por qué tú eres un buen candidato, aparte de enviarle también otro tipo de información que incluye también los credenciales académicos, como lo mencioné en algún momento. Y las universidades sí les van a pedir un nivel de inglés que hace énfasis sobre todo en la parte del speaking y el writing, que son las más importantes para poder desarrollar su curso como tal. Entonces, tienen que elegir universidades. Como les mencionaba, son 3 programas diferentes en 3 universidades distintas. Estudia los requisitos, es decir, entiende qué es lo que las universidades piden, y sabiendo cuál es el perfil del estudiante que quieren para cada maestría, puedes construir una aplicación mucho más fuerte, mucho más potente para la universidad y asegurar tu puesto. Como lo mencioné ya también, revisar 3 programas en 3 universidades diferentes. Pregunta mucho. Esto es muy importante porque tanto las universidades como Chevening tienen sistemas de ayuda constante y son muy rápidos en responder, para ser muy honesto. Entonces, a las universidades les conviene que ustedes como estudiantes estén interesados en sus programas, obviamente, porque además una característica muy grande que tiene el Reino Unido como país y en su oferta académica es justamente la parte intercultural. Los programas no solamente ofrecen un programa académico, sino también programas en donde los estudiantes se pueden integrar. Entonces ahí también van a tener una segunda opción de networking, porque las universidades, como les mencionaba, se van a encargar de promover actividades que van a unir también a los estudiantes, sus diferentes backgrounds, sus diferentes carreras. Si tienen dudas, pregunten a un ex becario, pregúntenle a alguien que estudia en la universidad, pregúntenle a la gente de la universidad también, y van a obtener respuestas. Entonces, no hagan nada de este proceso si no lo tienen claro. Entonces, es mejor tenerlo claro
a cometer errores, ¿no? Porque eso sí, bueno, como todo en Reino Unido y las características de los británicos en general, es que son muy pegados a la norma, muy correctos, los deadlines se respetan, los tiempos, todo eso, ¿no? Muy puntuales. Entonces eso también se ve reflejado en la cultura que tienen dentro de estos procedimientos. Así que preguntar mucho. Aplicar paralelamente a Chipning, ya les dije, mientras que hagan esto, van a hacer sus ensayos también. Normalmente los procesos de aplicación de las universidades abren el año anterior para los programas del año siguiente, así que es parecido a lo de Chipning. Y revisar los fees de aplicación. Muchas universidades no cobran para que los estudiantes apliquen, muchas sí lo hacen. En mi caso, yo apliqué a 3 programas. La primera era el Masters in Science de Salud Pública de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Apliqué a la maestría en Salud Pública, que es un MPH de Imperial, que también está en Londres. Y luego apliqué a un Masters en Filosofía de Salud Pública en Cambridge. Y al final me decidí quedar con London School of Hygiene and Tropical Medicine. Pero me aceptaron en 2 de las 3 universidades, en LSHTM, que es mi universidad, y en Cambridge también. Entonces, ahí es algo que, bueno, tal vez sería importante mencionar también. Muchos de ustedes conocen universidades grandes de Reino Unido como Cambridge, Oxford, y definitivamente son universidades muy relevantes, de alto nombre, es importante para su currículum, pero también tienen que ponerse a pensar qué es lo que su programa les ofrece. Por ejemplo, cuando yo hice la comparación entre LSHTM y Cambridge, como el de Cambridge era un McPhil, era una maestría en filosofía, era mucho más enfocada a la parte, digamos, holística desde el sistema de cómo pensamos la salud, cómo podemos cambiar nuestros pensamientos en temas de salud, y mucho más enfocada como en la historia y cómo ayudar a que esa historia no se repita. Y la de London School of Hygiene and Tropical Medicine era más enfocada a acción, trabajo comunitario, desarrollo de políticas, que es lo que yo hago desde la salud pública. Entonces, por eso, a pesar de que Cambridge sea un nombre más conocido, decidí ir a LSHTM. Y además también es una universidad que, si bien no es tan conocida como por nombre como Cambridge, dentro del sistema de salud pública tiene mucho más relevancia, justamente porque les había comentado que es una de las top del mundo. Entonces, de esas universidades van a encontrar muchas en Londres y van a tener que tomar decisiones en base a lo que su carrera o su plan de carrera es. Por eso esos ensayos tienen que estar bastante bien alineados también con lo que ustedes quieren trabajar desde Chile, ¿no? Y quinto, prepararse para las entrevistas. Con mucho éxito y deseándoles mucho éxito en este proceso, van a recibir un correo indicándoles que pasaron a entrevistas. Una vez que hacen eso, el programa de Chipning les abre un portal donde ustedes van a poder seleccionar el día y la hora de la entrevista en su embajada de país, en este caso Perú. Entonces van a tener que ir a hacer la entrevista a la embajada. Hay un panel que está constituido normalmente de entre 3 a 4 personas. Todos son expertos, si no en el área específica de su trabajo, en temas de colaboración internacional, temas de liderazgo, todos los temas que están enfocados dentro de los ensayos, porque lo que ellos quieren evaluar es que tú realmente hiciste tus ensayos, pero que además puedes expandir la información que has incluido dentro de ellos. Es por eso que lo que puse en esta diapositiva está muy enfocado a cómo hacer bien la entrevista. Entonces, para tener una buena entrevista tienes que releer tus ensayos. Algo que me pasó a mí y le ha pasado a muchos colegas cuando han aplicado a la beca, es que cuando ingresamos a la entrevista, lo primero que el panel te dice es: nosotros no estamos aquí para que tú falles, lo que queremos es que tú te ganes la beca. Entonces, es un ambiente bastante amable, bastante abierto, y te ofrecen todas las oportunidades para que tú puedas y todas las facilidades, además, para que te pueda ir bien en la entrevista, ellos puedan obtener lo mejor de ti y tú lo mejor de ellos, que en este caso es la beca. Entonces, releer los ensayos, porque muchas de las preguntas están basadas en el contenido de los ensayos, pero ellos no quieren que repitas el ensayo. Lo que quieren es que expandas lo que no pudiste decir en 500 palabras. Entonces, ustedes deben estar habilitados para poder entender cuál es el contexto de sus ensayos, pero además, qué otras cosas pueden adicionarle a esos ensayos para poder hacer su presentación mucho más sólida. Por eso en el segundo punto puse preparar ejemplos de cómo has aplicado cada una de las habilidades en la realidad, expandir con ejemplos nuevos también, porque dentro de liderazgo, dentro de sus ensayos van a poder incluir también ejemplos para poder hacer notar cómo han aplicado esas habilidades que van a ir explicando. Pero el panel quiere expandir eso, quiere saber qué más hiciste, porque en 500 palabras es difícil definir una experiencia.
Y para ello yo les recomiendo que utilicen el tip que se encuentra en el tercer punto, que es el modelo START para responder preguntas, sobre todo cuando las entrevistas son hechas en base a competencias, ¿no? Para demostrar competencias. Entonces, para esto, que es algo que yo utilicé también, el modelo STAR se define básicamente porque cuando te hacen una pregunta de competencia, tú puedas responder en base a estos 4 pasos en ese orden. El primero es la situación, es decir, si te piden que des un ejemplo de liderazgo, explicar la situación bajo la cual vas a dar el ejemplo. Segundo, el task, que es explicar cuál es tu tarea, cuál fue tu reto dentro de esta situación. Tercero, la acción que hiciste para hacerle frente a este contexto. Y cuarto, los resultados. ¿Cuáles son los resultados que obtuviste en base a esta acción para poder solucionar ese problema? Entonces, si tú utilizas este proceso o esta técnica, digamos, para responder responder preguntas de un modelo competitivo de entrevista o en base a competencias, entonces vas a poder estructurar mucho mejor tus respuestas y vas a poder impactar también al panel. Pero para eso tienes que tener ejemplos claros, por eso es importante identificar tus ejemplos más resaltantes y adaptarlos a esta metodología. Practicar entrevistas con otros aplicantes o exbecarios es muy importante. No solamente existe una comunidad de becarios, sino una comunidad de gente que está activamente aplicando a la beca, y usar videos de preparación buscando múltiples tips. Yo, por ejemplo, el de esta evaluación de START, la encontré dentro de un video de YouTube en donde estaban explicando, o un exbecario explicaba cómo prepararte para una entrevista. Me fue muy útil también. Me acuerdo que durante un video de YouTube que estaba viendo para prepararme para mi entrevista, vi un hack muy importante, que no es un hack, es más un tip, ¿no? Una recomendación. Entonces decían, por ejemplo, que cuando te están entrevistando, siempre ellos ponen un vaso de agua dentro de en donde tú estás sentado, ¿no? O sentada. Entonces, ellos decían, si necesitas tiempo para pensar tu respuesta, agarra el vaso de agua, tómala, y durante ese tiempo, esos segundos que te da el tomar agua, vas a poder ordenar tus ideas para poder presentarlas mejor al panel. Y en mi experiencia, por ejemplo, yo terminé mi entrevista sin agua porque me había tomado ese ejemplo para poder darme pausas durante la entrevista y no acelerarme a responder, sino ordenar mis pensamientos y aplicar esta técnica, ¿no? Entonces es algo que les recomiendo que hagan mucho. Y sexto, les queda esperar. De entre las entrevistas, que normalmente son abril, mayo, van a pasar meses hasta que les den la respuesta, que normalmente es en junio. Y si todo va bien en este proceso de aplicación, probablemente van a llegar a este punto, ¿no? En mi caso, la foto que les muestro es la foto de que fuimos elegidos a Chimning. Este es mi cohorte, que somos la cohorte del 2020-21. Y nosotros nos fuimos en plena pandemia, entonces incluso nuestro evento de despedida, porque la embajada hace un evento de despedida para los becarios, eh, fue virtual, como lo pueden ver acá, y cada uno de nosotros teníamos nuestro cartel de que habíamos sido elegidos y todo eso. Cada uno de los 7 que fuimos elegidos para esta cohorte, trabajábamos en áreas diferentes. Entonces, por ejemplo, José trabaja en educación, yo analizo con pueblos indígenas, Cristina con género, entonces todos trabajamos en áreas diferentes. Y esto es importante porque también hace que dentro de la misma cohorte tengamos perfiles distintos y podamos conversar en cómo mejorar las cosas en el país, pero desde la perspectiva de cada uno. O trabajar, yo me comunico hasta ahora con todos ellos, entonces todos ellos y ellas son mis amigos y amigas, y conversamos, asistimos a eventos, estamos involucrados también en temas de la embajada, entonces se nos sigue brindando la posibilidad o la oportunidad de seguir avanzando con estas estrategias de networking después de y de aplicación, ¿no? Después de la beca. Durante el tiempo en Londres van a estudiar mucho, y en esta parte de la presentación no me quería enfocar tanto en el proceso de maestría, sino qué es lo que hay además de la maestría. Porque la mayoría de las personas que aplican a Chimning tienen claro cuáles son sus objetivos académicos y que estando allá van a tener que estudiar no solamente para cumplir con esos objetivos académicos, sino también para lo que la beca les exige. Entonces van a estudiar mucho, van a pasar mucho tiempo en la universidad, van a pasar mucho tiempo en las bibliotecas. Va a ser una experiencia genial, pero también me quería enfocar en el otro lado, que es lo que realmente quiero que vean. El objetivo, como les decía, de la plataforma es que ustedes generen impacto, de Chilling es que ustedes generen impacto cuando regresen, adquiriendo todas estas habilidades, pero también es que exploren el país, que se diviertan, que hagan amistades, que generen redes. Entonces, parte de lo que van a hacer es esto: se van a exponer a Londres, a la ciudad, a los lugares lindos que tiene y todos los espacios culturales a los que pueden acceder también. Por ejemplo, en Reino Unido
Todos los museos nacionales o del Estado son gratuitos, solamente hay que reservarlos y tienen de las mejores colecciones del mundo. Entonces van a poder observar, obviamente hay una crítica también de colonialista que hay que tener en cuenta cuando uno visita todos estos países que están construidos en base a procesos de colonización, que es algo que también hablamos mucho. Por ejemplo, en mi misma universidad teníamos curso de decolonización de la salud, entonces analizamos procesos actuales enfocados en lo que se hizo antes, pero van a tener la posibilidad de exponerse a todos estos aspectos culturales que la ciudad ofrece, que si les pudiera presentar fotos de Londres o de Reino Unido en general, serían muchas. Y no solamente van a estar en la ciudad en la que ustedes van a estudiar con todo lo que eso conlleva, sino que también van a poder conocer otras ciudades del Reino Unido. Por ejemplo, aquí hay una foto mía en Liverpool y la otra es que también van a tener la posibilidad en los tiempos que la universidad les ofrezca, obviamente fuera de sus actividades académicas, de viajar. Por ejemplo, esta otra foto, estoy en Valencia, entonces fue ya postmáster en mi caso, pero también viajé durante la maestría a algunos países, es más sencillo, en Europa todo está conectado y es muy barato, entonces uno puede también darse esos espacios para poder viajar, conocer, exponerse a diferentes culturas, y esto forma parte del enriquecimiento que tienen que tener también como profesionales y el proceso de pensamiento de cómo voy a hacer yo para tomar todos estos aprendizajes, no solamente académicos, sino también culturales y de interacción dentro de mi trabajo, ¿no? Dentro de mis aspectos profesionales. Y al final de la experiencia, no solamente van a llegar a Londres, que era lo que les decía al inicio, ¿no? Cuál era el proceso de ir de Chimbote a Trujillo a Londres, sino que van a terminar con mucho éxito su carrera, graduándose de su maestría en la universidad que tengan y además con un proyecto de investigación que van a poder publicar, trabajarlo directamente con sus asesores. Las universidades allá están muy enfocadas en investigación y es investigación de muy alto nivel. Entonces también se van a poder exponer a esos sistemas que les van a permitir sacar adelante las áreas que ustedes van desarrollando y darles una vitrina también para que expongan lo que están trabajando, ¿no? Y post beca van a tener diferentes oportunidades, entre ellas que se pueden quedar en UK con la visa de estudiante que les ofrece la beca Chevening hasta que esta beca termine. Normalmente los 2 años de devolución que le tienen que hacer al país inician cuando acaba el curso, es decir, si ustedes se quedan unos meses extras en UK, esos meses que son extra porque la visa se los permite, ya cuentan como parte de su proceso de devolución de 2 años. Por ejemplo, yo acabé mi maestría en septiembre del 2021, pero regresé a Perú en enero del 2022 y ya esos meses habían corrido como parte de mis 2 años de devolución. De todas maneras, estaba trabajando allá con una empresa que tenía un scope latinoamericano, entonces también trabajaba proveyéndole servicios y consultorías a Perú, ¿no? Tienen que regresar a Perú y culminar con su servicio al país en el campo en el que hicieron sus maestrías, buscar lugares de trabajo donde puedas expandir y ampliar muchos más tus aprendizajes. Esto es importante porque si ustedes sienten que tienen un campo de carrera mucho en el que pueden continuar o expandir sus conocimientos o aplicarlos incluso después de que acaben la beca en sus mismos lugares de trabajo o en los puestos que tenían antes, es una excelente oportunidad para contribuir dentro de lugares que ya conocen, pero también es importante, y creo que la maestría y el proceso de Chevening como tal les abren y les expanden el panorama sobre dónde más pueden trabajar, qué más pueden hacer. Buscar lugares de trabajo donde puedan expandir y aplicar mucho más sus aprendizajes, promover la beca entre quienes más los necesitan para poder continuar creciendo como comunidad. Esto es bastante importante y yo quería darles justamente el ejemplo de que yo soy una persona que viene de provincias, que ha hecho una carrera cara, difícil, diferente tal vez dentro de la misma medicina, pero esta oportunidad es para todos. Entonces, lo que queremos es ampliar descentralizar además el beneficio de las becas Chevening para todos los estudiantes, los y las estudiantes que quieren acceder a este tipo de oportunidades, ¿no? Que a veces es un poco más difícil de enterarse, saber o de conocer o acceder a estas oportunidades estando fuera de Lima, porque la mayoría de cosas están centralizadas aquí. Entonces, es importante socializar también esta información, que todos la conozcan. Si bien es cierto, hasta cierto punto para ustedes esto podrían considerarse como más competencia también, pero todos aplican a planes diferentes, a áreas diferentes. Y como yo siempre digo, además, el universo es tan grande que hay espacio para tantas estrellas que el hecho de que uno brille no quiere decir que el otro no puede brillar. Entonces, socializar esta información es importante para que todos puedan tener acceso a estas oportunidades. Y la otra cosa que es bastante importante también
es utilizar los servicios de la universidad para poder fortalecer tus aplicaciones y tu ruta de carrera. Entonces, las universidades y Chevening ofrecen a los estudiantes servicios de aconsejamiento, de consejería que los hacen desde el inicio de la carrera. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé mi maestría, ya desde el primer día sabía quién era mi asesora de tesis, quién era mi líder de programa, qué cursos iba a llevar, etcétera. Entonces, uno lo va desarrollando. Así como te acompañan a la hora de elegir tus cursos, de desarrollar tus procesos de aprendizaje, qué sé yo, también te acompañan para poder fortalecer tus aplicaciones durante el tiempo que uno está en UK estudiando. La beca te permite trabajar a medio tiempo, así que pueden encontrar una pasantía o algo en lo que puedan trabajar, aunque sería mucho combinado, pero si lo desean lo pueden hacer. Y las universidades les van a ofrecer servicios para revisarles su carrera, su currículum, sus documentos de aplicación, cómo proyectar mejor su experiencia, cómo adaptar las aplicaciones también para áreas en las que ustedes están trabajando o quieren ingresar a trabajar. Y también les ofrecen trabajo, ¿no? También hay una bolsa laboral dentro de las universidades que les va a permitir, con mucha suerte, salir de la universidad y ya tener un trabajo o tener oportunidades que pueden ir viendo aquí y allá. Y como les decía, tienen que regresar a Perú para poder hacer su servicio con el país, pero también pueden ir explorando otras oportunidades dentro y fuera del país para poder ir ampliando y sobre todo aplicando no solamente la experiencia de antes, sino también lo que han aprendido en la maestría y continuar siendo personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, pero con un background académico que les va a permitir generar mucho más impacto. Así que eso sería todo de mi parte. Les agradezco por unirse a la presentación y por su atención. Mi nombre es Fabricio Canaval nuevamente y cualquier cosa me pueden contactar a través de la organización de IDEM sin ningún problema para poder hacerme alguna pregunta sobre la beca o si quieren saber algo más sobre lo que estoy trabajando o las cosas que estoy haciendo post beca también. Con mucho gusto me puedo comunicar con ustedes. Ahí les dejo mi correo, mi número, mi LinkedIn, mi link para que puedan agregarme también a esta red profesional si lo desean y mi handle de Instagram por si les interesa también conversar de una forma más informal. Así que nada, les agradezco mucho por su atención y su tiempo hoy. Muchas gracias.